Hola, mi amigo querido, qué alegría, bienvenido a un nuevo trimestre. El tema de nuestros estudios para este trimestre es la epístola de Pablo a los Efesios. Es una epístola extraordinaria, la escribió Pablo cuando estaba preso en Roma. En lugar de estar lamentándose porque lo habían abandonado, o decirle a Dios, Señor, yo soy tu evangelista, yo predico el evangelio y tú no me cuidas, me tienes aquí preso. En lugar de hacer eso, se dedicó a escribir cartas. Pablo escribió muchas cartas desde la prisión en Roma y una de ellas fue esta carta a los Efesios. Pablo tenía una historia con los cristianos de esta ciudad, y eso es lo que vamos a empezar a explicar a partir de ahora. Pero quiero decirte que esta es la lección número 1 para el 1 de julio del año 2013, bajo el título de Pablo y los Efesios. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que el centro, el tema principal de la epístola a los Efesios es Cristo y su gracia maravillosa y su trabajo extraordinario con relación a la iglesia de Dios en esta tierra, preparándola para el tiempo del fin. Pablo fue el evangelista que ayudó a construir la obra en Efeso, porque el primero que llegó allá fue Apolos. Apolos dejó un pequeño núcleo de cristianos. Después, cuando Pablo llegó en su segundo viaje, porque Pablo llegó 2 veces a Efeso. La primera vez es aquí, en este texto que voy a leer. Esta es la primera parte de nuestro estudio. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21. Dice así: llegó a Efeso, está hablando de Pablo, ¿no? Y los dejó allí. ¿A quiénes? A Aquila y Priscila, que lo habían acompañado hasta allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Quiere decir, no discutía de pelear, sino discutía de estudiar. Discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo. Pero él no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario, en todo caso, que yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Efeso. Y pues 3 años después, Pablo regresó, como había prometido que iba a volver, volvió. Solo que cuando regresó ya encontró ese primer núcleo de cristianos dejado por Apolo. Cuando Pablo llegó en esta segunda oportunidad a Efeso, ahora Apolo estaba en Corinto. Y entonces Pablo le preguntó a este grupo pequeño de cristianos: ¿habéis oído hablar del Espíritu Santo? Ellos dijeron: no oímos nada de él. ¿Y cómo fueron bautizados ustedes?, les dijo Pablo. Y ellos dijeron: bueno, Apolo nos bautizó. Entonces, después de explicarles el tema del Espíritu Santo, pues seguramente el texto dice que Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Efeso, o Éfeso, como quieras llamar, era una ciudad de 250,000 habitantes en aquellos días. Como era una ciudad portuaria, porque hasta hoy, si tú quieres llegar a Éfeso, tienes que llegar al puerto de Kusadai y de ahí ir caminando, tomar un vehículo para Éfeso. Si un día tienes la oportunidad, ve ahí, vas a ver el templo de Diana ahí, porque Diana era la diosa de los efesios. Entonces, como era un puerto, pues había mucho comercio, mucho negocio, había mucho dinero. Entonces la gente era rica, era fuerte. Una de las industrias que prosperaba era la artesanía. La gente preparaba muchas estatuas de la diosa Diana y vendían, no solo en la ciudad, sino que exportaban para el extranjero, para otros lugares también. Esto nos lleva a la segunda parte del estudio, porque hubo un motín en el anfiteatro. Porque allá en la ciudad de Efeso había un hombre llamado Demetrio. Era un negociante astuto, hábil, que vivía de eso, pues él tenía una fábrica de estatuas y mucha gente trabajando para él. Mucha gente independiente también que fabricaba las estatuetas y traía todo para que Demetrio distribuyese por todos los lugares. Cuando Pablo llegó predicando
al Señor Jesucristo, naturalmente el pueblo dejó de creer en la diosa Diana. Y entonces comenzaron a comprar menos estatuetas. ¿Cuál fue el resultado? Demetrio se preocupó porque dijo, esto va a acabar con mi negocio. Entonces, astuto como era, un día reunió a toda la gente, a los artesanos, y les dijo, mira, Pablo es una amenaza contra nosotros porque anda predicando que Jesucristo es el Señor, que no tenemos que adorar a otros dioses y las ventas están disminuyendo y yo tampoco les puedo comprar a ustedes, no les puedo pagar el sueldo a ustedes. Entonces tenemos que levantarnos contra Pablo. Y allí se armó un botín tan grande. Si tú lees el relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a ver que hubo agresión y por aquí, por allá se dijeron una cosa y la otra cosa. En el anfiteatro estaba la multitud reunida hasta que se levantó un hombre llamado Alejandro y dijo, calma y calma. No necesitamos estar peleando de esta manera. Tenemos autoridades. Vamos a llevar el caso a las autoridades y la cosa se tranquilizó. Pero tú puedes ver cómo es el enemigo. El enemigo trató de entorpecer la obra de Pablo en la ciudad de Efeso. Para remate, habían 7 hermanos que predicaban en el nombre de Jesucristo, pero eran gente que practicaba la magia, la hechicería, eran instrumentos del demonio. Y hubo un altercado con Pablo. Y estos hombres fueron ridicularizados. Y entonces el pueblo quemó todos los libros de magia de esos hombres. Pues todo esto alteró los ánimos de la ciudad, no eran los mejores ánimos. Asimismo, Pablo afirmó la iglesia, confirmó la iglesia, pero pues Pablo era un evangelista itinerante y después de 3 años tuvo que irse. Nunca más regresó a Efeso, pero cuando estuvo preso en la ciudad de Roma, escribió desde allí la epístola a los Efesios. En esta epístola a los Efesios encontramos que él se preocupa por la iglesia. Escribe con mucho amor a la iglesia. Compara a la iglesia de varias maneras. La compara como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros somos miembros del cuerpo. Compara a la iglesia también como un edificio o un templo, donde todos nosotros somos una parte de esa construcción. Compara a la iglesia como una esposa honrada por su esposo. Compara a la iglesia como un ejército. Quiere decir, Pablo se preocupa por la iglesia. Pablo escribe la epístola a los Efesios justamente ya no podía ver predicar al vivo, entonces a través de las cartas trataba de edificar la fe de sus hermanos efesios. Entonces yo voy a comenzar a analizar ahora la epístola, voy a leer los versículos 1 al 3 y voy a ir analizando poco a poco. Él comienza diciendo así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué se identifica primero Pablo? Porque hay muchos estudiosos hasta hoy que creen que Pablo no fue autor de la epístola, pero Pablo es categórico. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Quiere decir que Pablo tenía la convicción de que no era apóstol porque él quiso, sino que Dios lo llamó. Y él tenía una historia y él podía contar su historia. Aquí tenemos una lección que tiene que ser aplicada a nuestra vida, querido. ¿Cuándo te encontraste con Jesucristo? ¿Cuándo fue tu camino de Damasco? ¿Cuándo caíste por tierra? ¿Cuándo preguntaste, Señor, quién eres? Tienes que tener una experiencia de conversión. O dramática como la tuvo Pablo, o dramática como la tuvo Jonás, o imperceptible como la tuvo Timoteo, pero tienes que tener tu experiencia de conversión. Y Pablo la tenía, por eso él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Escribo, estoy volviendo al texto, dice, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Es interesante, querido, que Pablo considera a los miembros de la iglesia santos.
pero no santos porque son impecables, no santos porque no cometen errores. Los hermanos efesios eran hermanos humanos y como todo ser humano cargaban una naturaleza pecaminosa y había problemas, había dificultades entre ellos, pero asimismo Pablo los considera santos. ¿Por qué? Porque santo en el concepto bíblico es aquel que camina con Dios, que anda con Dios, no aquel que no practica un pecado. No estamos hablando de impecabilidad. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de compañerismo diario con Dios, de caminar diario con Dios. Pero el que camina todos los días con Dios, pues revela en su vida el carácter de Jesucristo. Y por eso mira lo que dice, vuelvo al texto. Escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. No hay santo ni fiel en la iglesia si no está en Cristo Jesús. Él repite esta expresión en Cristo Jesús en la epístola a los Efesios 15 veces. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Somos edificados en Cristo Jesús. Vamos a crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Somos santos en Cristo Jesús, somos fieles en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Por eso, querido, Jesús es el centro de la epístola de Pablo a los Efesios. Mejor dicho, Jesús es el centro de todas las epístolas que Pablo escribió, porque Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Cuando tú mencionas a Jesús como algo paralelo, cuando tú te acuerdas de Jesús de vez en cuando, pero estás más preocupado con enseñar y predicar otros detalles de la vida cristiana, es porque no has tenido la experiencia que Pablo tuvo con Cristo, una experiencia personal. Por eso él usa 15 veces la expresión en Cristo Jesús. ¿Y qué más dice el texto? Estoy leyendo el primer texto, el versículo 1, 2 y 3. Voy a leer de nuevo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es que a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. ¿Y qué les desea? Gracia y paz. Interesante que Pablo menciona la palabra gracia 12 veces en esta epístola a los Efesios. En el versículo 1 habla aquí, en el versículo 2 habla de gracia, al comienzo habla de gracia. En el último versículo de la epístola habla de gracia. O sea, la epístola a los Efesios es el centro, Jesucristo,
y su gracia redentora y transformadora. Interesante que Pablo dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Para tener paz en tu corazón, primero tienes que tener la gracia de Jesucristo. La paz es el resultado de la gracia. Pero si tú no has entendido el tema de la gracia, nunca vas a tener paz, aún estando en la iglesia. Vas a vivir angustiado con tu conducta, con tu comportamiento. Ay, ¿será pecado? ¿Será no pecado? ¿Puedo mirar? ¿Puedo no mirar? ¿Puedo levantar? ¿Puedo no levantar? Eso no es paz, querido. Pero cuando has entendido la gracia de Jesucristo, que tu salvación no depende de lo que tú hagas o no hagas, sino de la gracia de Jesucristo, vas a tener paz. Y cuando tengas paz, vas a vivir de manera natural los principios eternos de la ley de Dios y todos sus consejos. Porque Pablo, en la epístola a los Efesios, habla de otros temas, no solo de gracia y de Cristo y de paz, habla de otros temas, pero todos centralizados en Cristo y en su gracia. Y el último versículo, el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ese Dios maravilloso, ese Dios de paz, ese Dios de gracia, nos bendijo con todo tipo de bendiciones, pero no está hablando de dinero, de posesiones materiales, sino con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En Cristo Jesús, porque sin Cristo Jesús no tienes nada. Llegamos entonces a la última parte de la epístola a los Efesios, confirmando una vez más que la epístola es una carta colmada de Cristo y también del Espíritu Santo, porque Pablo menciona en esta epístola 13 veces la obra del Espíritu Santo en favor de los creyentes. Mira, te digo una cosa. El último versículo de la epístola de Pablo a los Efesios, que es el capítulo 6, porque Efesios solo tiene 6 capítulos. El último versículo es el 24. Y mira cómo termina. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Acabó la epístola. Empieza hablando de la gracia, termina hablando de la gracia. Y a lo largo de la epístola habla de diferentes tópicos de la vida cristiana, pero todos bajo el paraguas de la gracia, de la obra redentora del Señor Jesucristo. Oh, mi amigo, mi amiga, quiero decirte una cosa. Ser cristiano es la cosa más simple de la vida. ¿Por qué? Porque no es un amontonado de deberes. Ser cristiano es vivir la más linda experiencia de amor con Cristo. Y el resultado de esa experiencia de amor es que estás caminando en sus caminos. Porque cuando tú amas a una persona, lo que más quieres es ver feliz a esa persona. Y para verla feliz, pues haces lo que deja feliz a esa persona. Yo tuve un grande amigo que el día de su sepultamiento falleció. Una persona desconocida por todos apareció y lloraba, agarrando el cajón. Y decía, tú fuiste mi amigo. Tú nunca me reprendiste porque yo fumaba. Yo sabía que no te gustaba que yo fumara. Yo sabía tus convicciones, sabía que tú nunca fumabas. Pero me tratabas con amor, me tratabas con cariño. Y te digo una cosa, por amor a ti dejé de fumar. Aquella frase me impresionó. Por amor a ti dejé de fumar. Si un hombre deja de fumar por amor a un amigo, imagínate el Señor Jesucristo. Cuando tú te enamores de Jesús, cuando tú lo ames, tú también dirás, por amor a ti, Señor Jesús, voy a comer de esta manera, voy a vestir de esta manera, por amor a ti. Entonces tu preocupación no es porque lo que debes o no debes, sino amar al Señor Jesús.
dejarlo feliz, ver una sonrisa de alegría en su rostro. Que Dios te bendiga. Tú eres una persona amada por Jesús. Que esta semana sea una semana de muchas, muchas bendiciones para ti. Un abrazo.